Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Shalom hermanos, soy Miriam Hola, ¿qué tal? Soy Asael. y nos encontramos en el hermoso templo de Azcapotzalco. A nosotros nos asignaron el juego bíblico. Y bueno, el juego de esta tarde se llama. ¿Quién tiene la razón? Para desarrollar este juego, hermanos, nosotros les lanzaremos preguntas bíblicas, desde luego, con dos posibles respuestas, una verdadera y una falsa. ¿Sí? Una respuesta que les dé Miriam y otra que les dé yo. Y el asunto es... ¿Quién tiene la razón? ¿sí? Tendrán, después de escuchar preguntas y respuestas, 45 segundos para que vayan a sus Biblias o le pregunten a cualquier persona y puedan escribir la respuesta correcta de Miriam o Asael en el chat que está aquí en la transmisión. ¿De acuerdo? Una vez que haya transcurrido el tiempo de 45 segundos, nosotros les indicaremos quién tiene la razón. Yo. Al final de todo el juego, hermanos, habrá dos ganadores. Y el primer lugar se llevará unos audífonos, ¿qué es estos? Y en segundo lugar, un pequeño kit de oficina y o de papelería para pues, diferentes trabajos. Entonces, hermanos, los invitamos a que participen, ¿sí? Vamos a escuchar las primeras preguntas del ejercicio y al finalizar este segmento vendrá el tema. Después del tema tenemos la última parte y desenlace de este juego. Diviértanse y disfruten. Bien, hermanos, pregunta número 1. Mucha atención. ¿Quién fue el primer hijo de Benjamín? ¿Quién fue el primer hijo de Benjamín? Y mi respuesta es... Bela. Claro que no, la respuesta correcta es Bequer. No, claro que no, la respuesta correcta es Bela. No, Bequer. Entonces... ¿Quién tiene la razón? Corren 45 segundos ahora. Pueden ir por su Biblia, hermanos, pueden consultar a quien tienen al lado. No olviden escribir, ya sea Miriam o Asael, en los comentarios. Aprovechen el tiempo. Quedan 15 segundos. Ya casi. Tiempo. Bien, la respuesta correcta es Bela. Es la respuesta correcta. Esto lo encontramos en Génesis 46, 21. Por tanto, Miriam tiene la razón. tiene la razón. ¿Adivinaron? ¿Encontraron la respuesta? Vamos con la pregunta número 2, hermanos. Pregunta número 2. Pongan mucha atención. En el Apocalipsis son los que están en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ojo, en el Apocalipsis son los que están en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mi respuesta es... los 144,000. Claro que no, es la gran multitud. No, hermanos, mi respuesta es los 144,000. La gran multitud.
Entonces, ¿quién tiene la razón? 45 segundos. Esperemos verlos pronto en este hermoso templo de Azcapotzalco. No olviden que hay premios, hermanos, para el primero y segundo lugar. Anoten su respuesta en el chat de esta transmisión. $15 segundos. El tiempo corre. Te voy a ganar. Al final se verá quién ganará. Tiempo. Y la respuesta correcta es la gran multitud. Esto lo encontramos en Apocalipsis 7:9. Por tanto, Hasta él tenía la razón. yo tengo la razón. ¿Encontraron la respuesta? Continuemos. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Cuando la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús para pedirle algo, ¿qué le pidió? ¿Sí? Cuando la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús para pedirle algo, ¿qué le pidió? Mi respuesta sería que sanase a Zebedeo. Claro que no, la respuesta correcta es que tanto Juan como Santiago estuvieran a los lados de Jesús en el reino. No, la respuesta es que sanase a Zebedeo. No, que Juan y Santiago estuvieran a los lados de Jesús. Entonces, ¿Quién tiene la razón? corre tiempo. No se les olvide disfrutar lo que nos resta de este hermoso y lindo sábado. 15 segundos. Anoten sus respuestas en los comentarios. Y tiempo, hermanos. ¿Qué le pidió la madre de los hijos de Zebedeo a Jesús? Que Juan y Santiago estuvieran a los lados de Jesús en el reino. Por tanto, Hasta él tenía la razón. Y la cita la encontramos en Mateo 20, versículos 20-21. respondieron correctamente. Pasemos a la siguiente pregunta. Ojo, mucha atención. Era el nombre de la criada de Raquel, esposa de Jacob. ¿Quién fue la criada de Raquel, esposa de Jacob? Mi respuesta es Bila. No, la respuesta correcta es Silpa. No, hermanos, la respuesta correcta es Bila. Silpa. Entonces, ¿Quién tiene la razón? corre el tiempo ya. Apresúrense, hermanos, a buscar las respuestas. Consulten a que tengan ahí al lado. Busquen en su Biblia, desde luego. No hagan trampa, no busquen en el celular y lo escriban rápido a San Google. $15 segundos. Intenten contestar de todas formas, hermanos. Recuerden que hay premios al final de todo esto. Ya casi se cumple el tiempo. Tiempo. Bien, la respuesta correcta es Bila. Y por lo tanto, yo tengo la razón. Miriam tiene la razón. Exacto. Sí, la respuesta correcta la pueden encontrar tanto en Génesis 29:29 como en Génesis 46:25. ¿Respondieron correctamente? Pregunta número 5, hermanos. Pregunta número 5. Mucha atención. ¿A qué tribu pertenecía Sansón? ¿A qué tribu pertenecía Sansón? Y mi respuesta sería a la de Dan. ¿Es correcta, hermanos? Rubén, obviamente. La respuesta es Rubén. No, hermanos, la correcta respuesta es Dan. No, Rubén. Entonces,
¿Quién tiene la razón? Corre el tiempo, ya. Hay premios que corresponden a audífonos y un pequeño kit de papelería, ¿sí? No dejen de participar, hermanos. El tiempo corre muy rápido cuando alguien está buscando algo, así que ojeen esa Biblia lo más rápido que puedan. 15 segundos. Y el tiempo acaba ahora. Tiempo. La respuesta correcta es la tribu de Dan. Esto lo encontramos en Jueces 13, versículos 1, 2 y 24. Por tanto, Miriam tiene la razón. Miriam tenía la razón. ¿Han acertado, hermanos? Pregunta número 6. Mucha atención. Pregunta número 6. ¿Qué profeta dijo las siguientes palabras? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y no quisisteis? ¿Quién dijo estas palabras? Por supuesto, mi respuesta sería Isaías. Busquen en su Biblia. Jeremías es la respuesta correcta. No, hermanos, la respuesta correcta es Isaías. Escúchenme. Jeremías. No. Entonces, ¿Quién tiene la razón? corre el tiempo ya. Te voy a ganar. No será así, hermanos. ¿Ya leíste tu lección? Espero que ustedes también ya hayan leído su lección. Quedan 15 segundos. Y el tiempo se cumple ahora. Bien, la respuesta correcta es Isaías. Exacto, hermanos. Esta cita, estas palabras las encontramos en Isaías 30, versículo 15. Por tanto, Miriam tiene la razón. Miriam tiene la razón. ¿Han respondido correctamente, hermanos? Vamos con la séptima pregunta ya. Mucha atención. Dice así: ¿quién dijo las siguientes palabras? Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Todo volverá al mismo polvo. Va de nuevo si quieren. ¿Quién dijo las siguientes palabras? Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién dijo esto? Y mi respuesta sería Job. No, la respuesta correcta es Salomón. No, hermanos. Él cree que es Salomón, pero bíblicamente es Job. No, Salomón, hermanos, que se los digo yo. No. Entonces, ¿Quién tiene la razón? corre tiempo. Recuerden que en los comentarios deben anotar ya sea el nombre de Miriam o el nombre de Asael, dependiendo. Tic-toc, tic-toc. Hay premios, hermanos. Quedan 15 segundos. El tiempo está por acabar. Ahora, tiempo. La respuesta correcta, quien dijo estas palabras, es Salomón. ¿Sí? Por tanto, Asael tiene la razón. en esta ocasión, esta cita está en Eclesiastés 3:20. Bien, hermanos, hasta aquí esta primera sección. ¿Sí? Viene el tema, por favor, no se despeguen con el pastor, quédense ahí con el tema.
después del tema continuamos con la última parte, la recta final, y veremos quién se ganaron los premios. Disfruten el tema. Al único sabio, el Dios inmortal, velado a los ojos en luz sin igual, anciano de días, glorioso Señor, potente en victoria, te damos Lord. Excelso, sublime, que habitas en luz, gobiernas en gloria y eterna virtud. Tu firme justicia, inmensa y veraz, tus nubes destilan amor y bondad. Triunfante, magnífico, tu nombre glorioso es. Triunfante, magnífico, te damos Lord, Señor. A grandes y chicos la vida les das, aliento y sustento, vigor y verdad, mas todo ser vivo se marchitará. Tú eres por siempre y no cambiarás. Oh Padre de gloria, de luz y esplendor, tus huestes se inclinan en adoración. Nosotros rendidos clamamos, Lord, la magnificencia de tu majestad. Triunfante, magnífico, tu nombre glorioso es. Triunfante, magnífico, te damos Lord, te damos Lord. Feliz tarde de sábado, hermanos, amigos que ya nos siguen en esta transmisión, en este programa de jóvenes. Cada vez que tenemos una transmisión, sin duda que es de bendición para nuestra vida. Agradecemos a cada uno de ustedes por seguirnos, por disfrutar de estos programas que se hacen para enriquecer, para fortalecer la fe, la vida espiritual de cada uno de nosotros. Vamos a esta tarde meditar en la palabra de nuestro Dios. Y quiero que me acompañen a la lectura bíblica, al libro de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, un capítulo muy conocido. Veremos un tema que quizá en algunas ocasiones hemos estudiado, pero quisiera estudiarlo con ustedes en esta tarde, sacar algunas lecciones prácticas. Lucas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Leo lo que dice, leemos juntos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Así que, después de leer estos versículos, quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos y vayamos a nuestro Dios en oración. Oramos. Señor nuestro buen Dios, gracias te damos en esta tarde de sábado
por todas tus bondades, por todas tus misericordias con que hasta aquí has guiado nuestra vida. De manera especial, Señor, en este momento, al estudiar tu palabra, abre nuestro entendimiento para poder entender y comprender lo que nos quieres enseñar. Quédate con nosotros, te invitamos a nuestra programación, a nuestro estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta la forma como se introduce las historias. De hecho, Lucas encierra 3 parábolas muy importantes, pero el evangelista Lucas capta la atención con una introducción muy importante. Tenemos que entender esta introducción para poder sacar el significado concreto y correcto de esas 3 parábolas que nosotros conocemos, como la oveja perdida, como la moneda perdida y como el hijo perdido o el hijo pródigo, como mejor le conocemos. Para entender esas 3 parábolas, nosotros tenemos que entender el contexto en el cual se desarrollan, la razón por la cual Jesús entonces declara estas 3 parábolas. Y el contexto está en el versículo 1 al 3, los versículos que leímos hace un momento. Dice la Biblia que se acercaban los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y escribas empezaron a murmurar, a quejarse, diciendo que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Entonces, dice el versículo 3, él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo, y ahí va a empezar a contar una parábola, segunda parábola y una tercera parábola. Ahora, ¿cuál es el contexto verdadero en el cual se desarrolla el capítulo 15 del libro de San Lucas? Muy bien, publicanos y pecadores es una de las primeras palabras que se encuentra aquí en el capítulo 15. Los publicanos eran considerados tan impuros que si en algún momento ellos llegaban a entrar a una casa, toda esa casa, todo ese hogar quedaba inmundo, era considerado impuro. Los judíos no fueron los únicos en repudiarlos. Cuando nosotros leemos la historia, también los romanos, los ciudadanos romanos, tuvieron desprecio por ellos. Un historiador llamado Dion Crisóstomo los colocó a nivel de los proxenetas. Ellos eran considerados inmundos, impuros, y esa forma como se les catalogaba. ¿Por qué? Los judíos decían que ellos habían violado la ordenanza de Levítico capítulo 25, versículos del 36 al 38. Por ello, era que en este caso los publicanos no pertenecían, no formaban parte, por lo tanto, del pueblo del pacto. De igual manera, los pecadores que aquí se mencionan, porque esos son los 2 grupos, el dúo que se presenta aquí, publicanos y pecadores. Por el contrario ahora, por consiguiente, los pecadores habían traicionado a ese Dios que había redimido a Israel y que le había dado su ley. Por tanto, ambos grupos, a causa de su impenitencia, se hallaban desterrados para los judíos de la gracia divina. En muchas ocasiones, estos marginados se les consideraba así porque no podían seguir al pie de la letra las tradiciones impuestas por los doctores de la ley. Es casi seguro que su mayor pecado no habría sido en quebrantar la ley de Dios, sino por no acatar las proscripciones sectarias de los judíos. En otras palabras, no era tanto el problema por la situación de que Dios no pudiera aceptarlo, sino porque ellos no habían podido vivir a la altura de las tradiciones, de las leyes que los mismos doctores de la ley habían hecho. Por eso es que ellos eran considerados entonces como pecadores. Lucas subraya en todo momento y en todo su evangelio que Jesús no dudaba en recibir y comer con los pecadores y publicanos. Por ejemplo, en el capítulo 7, Jesús es acusado por comer, por comilón y por beber vino en casa de unos amigos publicanos y pecadores. Esta acción de Jesús de comer con los publicanos y pecadores, de acuerdo a la ley que existía en Deuteronomios, capítulo 21, versículos 18 al 21, lo hacía
culpable de un pecado capital. Más adelante nosotros en el mismo Evangelio de San Lucas veremos a Jesús entrar a la casa de otro publicano llamado Zaqueo. En los tiempos del evangelista Lucas, invitar a comer a una persona era un honor que implicaba aceptación, confianza y paz. Al comer entre los pecadores, Jesús demuestra que ellos, los pecadores y los publicanos, ocupan un lugar especial en la salvación. Este rasgo distintivo lo encontramos nosotros en todo el ministerio de Jesús y rompe con esos esquemas. Por eso es que para los escribas y fariseos era algo imposible, difícil de poder comprender, porque rompía con el esquema socio-religioso del pueblo de la nación judía. Los judíos eran famosos, eran muy conocidos y reconocidos por su aislamiento. De hecho, un historiador llamado Diodoro Sículo escribió que los judíos no comparten la mesa con otros pueblos. ¿Y cuál era la razón? Bueno, no querían contaminarse con la inmundicia de los demás. Era una cuestión tradicional. Era una cuestión que ellos habían adoptado, no de lo que Dios les había dicho totalmente, sino de que ellos habían creado una filosofía, una teología incorrecta de las demás personas. En vez de asumir, en vez de entender aquellas palabras de Jesús de ser luz, ellos se habían encapsulado y ellos no podían tener contacto con ninguna persona. Por eso es que para ellos los publicanos, los pecadores, eran símbolo de inmundicia, eran símbolo de impureza. Pero Jesús era diferente. Él no se contaminaba por asociarse con publicanos y pecadores. En cambio, ellos, los pecadores y los publicanos, quedaban purificados al vincularse con Jesús. Su pureza era capaz de erradicar la suciedad que había calado el interior de aquellas personas que los judíos consideraban inmundas o impuras. De igual manera, con nosotros hoy, su pureza es capaz de erradicar, ¿qué cosa? La suciedad que ha calado el interior de cada uno de nuestros corazones. Los fariseos y escribas no podían concebir la forma de relacionarse de Jesús con los que ellos consideraban inmundos e impuros. Por eso es que el versículo 2 dice que los fariseos y escribas murmuraban y acusaban a Jesús. ¿Por qué? Por relacionarse con aquellos publicanos y pecadores. Esa palabra, quiero meditar con ustedes en la palabra murmurar de los fariseos y escribas. Esa palabra murmurar se utiliza 10 veces al menos en el Antiguo Testamento en la versión griega y siempre está relacionado con las murmuraciones del pueblo de Israel contra sus dirigentes, específicamente allá cuando ellos iban en su peregrinaje por el desierto. Dice un escritor llamado Vladimir Polanco que al murmurar contra el Señor, los escribas y fariseos se arriesgaron a correr la misma suerte de la generación incrédula que murió en el desierto. Esa expresión de la Biblia, murmurar, indicaba que los fariseos y escribas estaban, ¿qué cosa? Asumiendo la misma posición, arriesgándose a correr la misma suerte que sus padres allí en el desierto habían corrido y que habían todos ellos muerto en el desierto por causa de sus murmuraciones. Su presunta obediencia estaba desprovista de bondad y de gozo. Su mezquindad espiritual, me encanta esta frase, su mezquindad espiritual no les permitía aceptar que Jesús acogiera a todos los que se habían desviado del camino del Señor. Sin embargo, vemos a Jesús pasando por alto las palabras, las intenciones de los fariseos y escribas, y como todo un buen pastor, se empeñó en la búsqueda de sus ovejas perdidas. Y es a causa de esta introducción, de este contexto, entonces que Jesús empieza a referirles estas 3 parábolas. La primera parábola de una oveja perdida, 99 en un corral y una sola perdida.
En el otro caso, una moneda perdida. Probablemente para muchos, y si vemos la Biblia, pareciera ser que las primeras dos parábolas Jesús le da una importancia, pero no tal como se la da a la tercera parábola, que es desde el versículo 11 hasta el versículo 32. ¿Por qué? Porque probablemente buscar una oveja o una moneda sea una búsqueda insignificante para muchos. Pero ¿qué tal que si es el hijo el que se pierde? ¿Vale la pena entonces agotar todos los recursos a fin de dar con el paradero de ese hijo que se ha marchado de casa? Por eso es que Jesús se detiene un poquito más a relatar esta parábola que nosotros conocemos, y la Biblia así le denomina como la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, Jesús nos invita a realizar un viaje que nos colocará ante dos realidades sumamente contrastantes. Número 1, el amor de Dios. Número 2, la miseria humana. Es lo que vamos a encontrar nosotros en esta historia. El relato de la tercera parábola comienza diciendo así: también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esta frase, 2 hijos, con tan solo el hecho de escucharlo, los oyentes allí muy familiarizados con la historia judía, ellos empezaron a tratar de buscar, a tratar de ellos identificar a qué historia se estaba refiriendo Jesús. Porque en la historia que ellos conocían, en la historia bíblica que ellos sabían, hubieron muchos padres que tenían 2 hijos. Por ejemplo, Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. ¿Quién más? Abraham, Ismael e Isaac. ¿Quién más? Isaac mismo, Jacob y Esaú. Otro de los padres prominentes en la historia bíblica que ellos conocían y que se mencionaba mucho, Amram, 2 hijos, Aarón y Moisés. Sin duda que cuando Jesús dijo un padre tenía 2 hijos, los oyentes de Jesús se remontaron a sus propios orígenes de su nación escogida. Después de todo, Israel era uno de estos 2 hijos. Pero en realidad lo que nosotros encontramos y llama la atención es que la historia de Lucas capítulo 15 tiene mucha relación con la historia de Jacob, con la experiencia de Jacob. Vayamos a hacer un resumen de los grandes rasgos en la historia de Jacob y veamos cómo se identifica, tienen mucha relación con la historia del hijo menor de la parábola de Lucas capítulo 15. Jacob era el hijo menor de Isaac. Tras haber engañado a su padre, abandonó la casa y se marchó a recorrer nuevos caminos. Finalmente llegó a la casa de Labán, donde tuvo que trabajar como uno de los jornaleros. Cuando finalmente él decide regresar a su casa, en lugar de ser recibido con alegría, es encontrado por un hermano mayor furioso, dispuesto a matarlo. Es innegable entonces, al ver estos puntos por lo menos de la historia de Jacob, darnos cuenta de la relación que existe entre Jacob y el hijo menor de la historia de San Lucas capítulo 15. Por otro lado, veremos también históricamente la relación entre hijo menor e hijo mayor. Históricamente, el hermano menor o el hijo menor, a pesar de sus fallos, siempre acaba siendo el personaje meritorio de cada trama, de cada historia de la Biblia. Por ejemplo, Abel superó a Caín, los ejemplos que mencionamos anteriormente. Isaac tuvo una mayor bendición que Ismael. Y ni hablar de Jacob y Esaú. Por supuesto, cuando vemos la historia de Amram, Moisés fue más grande y más fiel que su hermano Aarón. Además que en las historias bíblicas, el hermano mayor sobresale por la comisión en hechos dañinos. Por ejemplo, en las mismas historias mencionadas, Caín mató a su hermano Abel. Esaú, el hermano mayor, intentó matar a su hermano menor, Jacob. Aarón, el hermano mayor, incitó al pueblo a construir un becerro de oro. No hay duda de que a los hermanos menores, con independencia de sus caídas, de sus tropiezos, de sus errores, les ha ido mejor que a los hermanos mayores. En Lucas 15 nosotros podemos entonces constatar que estos 2 hermanos eran diferentes.
Eran distintos, no fueron creados en serie, no son idénticos en todo, pero tienen algo en común. Son hijos de un mismo Padre. Pero cuando nosotros leemos la historia de este hijo perdido, de este hijo pródigo, nosotros nos damos cuenta que el hijo pródigo apreciaba muy poco su condición de hijo. Además, que le importaba muy poco el amor de su padre. Incitado por las propensiones burdas de su inquieto corazón, un día llegó a reclamarle a su padre la parte de los bienes que le correspondía recibir únicamente al morir su progenitor, al morir su padre. Al igual que Jacob, veamos la relación, este muchacho no quiere esperar, no está dispuesto a esperar, por ello entonces exige, reclama y demanda. Vean la relación que existe. Tanto Jacob como el hijo menor de la historia, ambos no están dispuestos a esperar. Uno a que llegue el momento en que se le dé la bendición y el otro a esperar a que llegue el momento cuando le corresponda la parte de los bienes que correspondía a cada hijo al morir el padre. El padre de la historia no articula palabra, nosotros leemos la historia, no la estamos leyendo, solamente voy haciendo algunas menciones importantes. No reclama, su corazón sí se quebranta y llora en silencio. ¿Por qué? Porque este hijo menor, en lugar de dejarse amar por su padre, prefiere su herencia. Finalmente nosotros leemos en la historia, el versículo 12, que después de tanta insistencia, el padre le repartió sus bienes. Después de todo, el amor no coarta la libertad. Dejarlo libre para el padre de la historia de Lucas 15 también era una expresión genuina del amor paterno. Ahora, cuando nosotros vemos la historia de Jacob, la desgracia comenzó para Jacob cuando trató él por sus propias fuerzas ganar la primogenitura, porque todavía no le tocaba. Asimismo, el hijo menor de la historia de Lucas 15, al recibir sus bienes antes de la muerte de su padre, atrajo sobre él mismo una terrible desgracia. Esos bienes llenaron sus bolsillos de pobreza, la pobreza que acarrea sustituir la casa del padre por las posesiones pasajeras de este mundo. Me encantó esta frase. Esos bienes que él pide en el versículo 12, versículo 11, versículo 12, dice que llenaron sus bolsillos de pobreza, la pobreza que acarrea sustituir la casa del padre por las posesiones pasajeras de este mundo. En su deseo, el hijo menor, por disfrutar la vida al máximo, acabó derrochándola tontamente. Porque no hay plenitud, queridos hermanos, amigos, no hay plenitud cuando se vive separado del Padre. Véalo a la luz de la historia del hijo menor de Lucas 15 y de Jacob en la historia del Génesis. La Biblia en el versículo 13 dice que este hombre se fue lejos. 13 y 14 dicen se fue lejos. Lejos del Padre no hay orden, no hay equilibrio, no hay templanza. Lejos del Padre la vida se torna una locura incontrolable. Lejos del Padre la vida se torna una locura incontrolable. Y veámosla a la luz de nuestro mundo de hoy. Lejos de Dios no hay orden, no hay equilibrio, no hay templanza. Lejos de Dios la vida se torna una locura incontrolable. Y muchas veces todavía la sociedad se pregunta el porqué de nuestro mundo actual. Es solamente el resultado de estar, ¿qué cosa? Lejos de Dios. En un abrir y cerrar de ojo todo cambió para él. Ese hombre, ese muchacho que ansiaba tener libertad, terminó siendo esclavo. Al leer la historia, ese hombre que pretendía el éxito se encontró con el fracaso.
Aunque quiso ser el dueño de su vida, lo único que consiguió fue ser un porquerizo, porque el versículo 15 dice que se arrimó con un señor para pedirle trabajo y lo que le dio fue cuidar cerdo. Aquel que quería ser el dueño de su vida entonces termina siendo un porquerizo. En su deseo de adquirir independencia, para gozar de la vida, se le escabulló de las manos el gozo de la libertad. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos alejamos del Padre. Porque muchas veces no valoramos el acercamiento, el estar cerca de Dios. Así como veíamos en la lección de esta semana. Desafortunadamente, este joven buscaba ¿qué cosa? Buscaba libertad, buscaba éxito, pero veamos las tristes consecuencias de aquel que busca donde no debe buscar. De aquel que quiere libertad cuando en casa del Padre lo tiene todo. Quizá nos vendría bien preguntarnos qué significa esa expresión que la Biblia nos menciona, que desperdició en el versículo 13 todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué significa esa expresión desperdiciar sus bienes? En las versiones las versiones que nosotros tenemos, se traduce desperdició sus bienes, su herencia, su fortuna. Pero esto viene de un vocablo, una palabra griega, ousian. Este término tiene un significado que resulta muy difícil expresarlo en una sola palabra. En el pensamiento helénico, en el pensamiento griego, se utilizaba para referirse a la parte esencial, el núcleo de un individuo. Por ejemplo, para Aristóteles, esta expresión desperdiciar sus bienes tiene un significado principal del ser. Para Platón es la idea, el ser suprasensible. En otras palabras, ¿qué significa esa expresión de desperdiciar, derrochar sus bienes? Bueno, el hijo estaba derrochando lo más valioso que tiene un ser humano, su vida misma. Incluso, en el hipotético caso de que él hubiese administrado correctamente sus finanzas, que hubiese hecho un buen presupuesto, iba a llegar el momento que se le iba a agotar. Porque desde el momento que decidió alejarse de su padre, comenzó a derrochar la esencia de sí mismo. Hay una cita en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 159. Me encanta lo que dice esta escritora inspirada. Quien quiera que intente vivir lejos de Dios, está malgastando su sustancia, desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, el corazón y el alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. Este es el resultado de querer vivir lejos del Padre, querido hermano, hermana, amigo que me escuchas. A veces, como que nos aburre el estar en la casa, así como le ocurrió al hijo menor. Nos aburre el tener que vivir, como todo hijo dice, ¿no? Que estar en casa no tiene libertad. La triste realidad de este hijo menor de la historia de Lucas 15, Ellen de White lo dice en estas palabras, si se lo dice a usted, me lo dice a mí. Quien quiera, aquí no importa la edad, quien quiera que intente vivir lejos de Dios. Para ti que estás pensando en alejarte de Dios por las cosas de la vida, quiero que escuches esto. Quien quiera que intente vivir lejos de Dios, está malgastando su sustancia, desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, el corazón y el alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. Dios desea que nosotros nunca nos separemos de la casa del Padre. Cuando me refiero a ello, me refiero a ese lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, de la iglesia, del redil, el lugar donde Dios ha designado para que allí nuestra fe sea fortalecida. Es que vivir lejos del Padre, queridos hermanos, amigos, conlleva despilfarrar no solo lo que tenemos, sino lo que somos.
Un día cuando se hallaba hundido entre las heces de los cerdos, el hijo menor, el hijo pródigo, recordó la casa de su padre. Y sería algo digno de notar en la parábola del hijo pródigo, de este hijo menor, es que a pesar de su triste condición, él siempre recordaba la casa de su padre. Él sabía quién era su padre. Cuando él decidió irse, él sabía muy bien que aquel padre que él había abandonado seguía siendo su padre. Porque la Biblia rescata esto. Cuando él decidió marcharse, él le dijo padre. Cuando estaba pasando por una gran hambre allá en la porqueriza, él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y cuando él regresó y llegó a casa de su padre, ¿qué fue lo que él le dijo? Padre, he pecado. Con independencia de cualquiera fuera su situación, es loable que el pródigo siempre mantuviera en claro quién era su padre. Y ese era el contraste con el hermano mayor, que no sabía, como veremos más adelante. Y fue saber que tenía un padre amante lo que lo indujo a volver a la casa de su padre. Llegó el momento en la historia más emotivo, más emocionante, más conmovedor del relato. Cuando el padre, dice el versículo 21, que cuando el padre lo vio, se levantó y fue a encontrarlo, dice el versículo 20, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. No hay reclamos en esta parte, no hay censuras, no hay disciplina. Lo único que el Padre hace es dejar que aflore la esencia de lo que realmente es. Aquello que dice 1 de Juan 4:8, que Dios es amor. Porque Dios es amor, es que no se resigna a perder lo que ama, sino que lo busca, como se muestra en los 3 relatos de la parábola del Evangelio de Lucas capítulo 15. Busca, espera y se alegra con gozo inefable y glorioso cuando recupera lo que se había perdido. Y es lo que encontramos nosotros al terminar las 3 parábolas. Un gran banquete en honor a ese hijo que se había perdido. Ahora, lo triste de la historia es que cuando el hijo menor vuelve, nosotros encontramos aquí a un asesino de la gracia. Aquel hijo que aparentemente no se había ido de la casa. Dice el versículo 24 que el hijo mayor estaba en el campo y al regresar, dice, cerca ya de la casa oyó la música y llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le contestó y le contó todo lo que había ocurrido. Y el hijo se puso molesto por el regreso de aquel hijo menor que se había perdido. Para él, ese hijo no merecía. Por eso es que quizá en ocasiones, como buenos hijos mayores, nosotros nos aferramos a la seguridad que nos proporciona creer que nunca hemos abandonado la casa del Padre. En tanto que hacemos gala, levantamos el cuello en nuestro impecable servicio. Nos atribuimos muchas veces como hijos mayores que nunca nos hemos salido de la iglesia el derecho de juzgar a aquel que ha errado en alguna falta, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. En nuestro hipócrita a veces deseo de salvaguardar el honor de la iglesia, nos inmutamos a la hora de destruir y condenar a quienes Cristo vino a salvar. En esta historia, el hijo pródigo simbolizaba a aquellos publicanos y pecadores con los que Jesús ahora era criticado por mezclarse. El hijo mayor era aquí representando, estaban los fariseos, como aquellos que creían, hacían gala, porque ellos nunca habían abandonado la casa de su padre. Se nos olvida, a los fariseos se les olvidó que lo más importante no era el edificio, no era la religión, sino las personas por las que Cristo había venido a morir. Quizá nos sorprenda a nosotros hacernos la pregunta
si es que realmente los hijos mayores siempre están en casa. Pero nos sorprenderá la respuesta del evangelista Lucas. El hermano menor, no podemos negar que él no había malgastado su dinero, tal como él lo dice, no había gastado su dinero, su vida con rameras, como el hermano menor lo había hecho. Sin embargo, el hermano mayor constituye la peor versión de lo que significa ser hijo del Padre. Comencemos señalando a nuestro irreprochable hermano que él nunca se refiere al Padre como su Padre. De hecho, su visión del Padre no es la de un Padre misericordioso, sino la de un patrón. Porque mire cómo dice en el versículo 29, tantos años hace que te sirvo. Él veía más a su padre como un patrón, más que como su papá, como su padre. Su principal problema es que él no sabía quién era el Padre. Hablaba tanto del Padre, guardaba tanto respeto por el Padre, que ni siquiera sabía quién realmente era. Como suelen ser los legalistas, el hermano mayor falta descaradamente a la verdad, puesto que fue capaz de decirle al Padre, otra de las expresiones que encontramos en el versículo 29, dice, no habiéndote desobedecido nunca jamás, y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, nunca me has dado nada. En el versículo 12, nosotros leímos que el Padre le repartió sus bienes, no se los dio a uno. La expresión dice, y les repartió a sus dos hijos, les repartió sus bienes. Aunque el hermano mayor no se apropió de la herencia, como lo hizo el hermano menor, él sabía que el Padre ya le había dado lo que le tocaba. Por esa razón es que en el versículo 31 el Padre le dice, todas mis cosas son tuyas. Como su corazón estaba dominado por la envidia, no le agradó que el Padre recibiera en la casa a su hermano, el hijo rebelde. En el peor de los casos es que el Evangelio nunca indica que el hermano mayor llame hermano, sino que usa la expresión tu hijo. El hermano mayor siempre se lo ubica después de la llegada del hermano menor en el campo. Lo peor del caso es que el Evangelio nunca dice que el hermano mayor está dentro de casa, siempre lo ubica fuera en el campo. Y cuando nosotros leemos la historia de Génesis, la historia de Caín y Abel, encontramos que fue en el campo donde Caín mató a Abel. Fue en el campo donde Esaú vendió su primogenitura. El campo ha sido el histórico escenario en el que los hermanos mayores han puesto de manifiesto su odio hacia los hermanos menores. Veamos en la historia de los 11 que vendieron a José como esclavo, de los 10 que vendieron a José como esclavo. Fue en el campo también. Allí es donde se demuestra en el campo su odio hacia los hermanos menores. Y lo triste del caso es que este hermano mayor nunca llamó hermano al menor. Por eso es que palabras de vida del gran maestro, hablando de este hermano mayor, que es el típico religioso que cuida las reglas, mientras odia y desprecia a sus semejantes. Elena de White dice en Palabras de Vida, página 214, que estos hermanos mayores no son más justos a la vista de Dios que los más señalados pecadores. Apreciada iglesia, el Padre luchó mucho por sus dos hijos. En la historia de Lucas 15, ninguno de los dos hijos estaba bien. De hecho, Lucas 15 muestra la historia del padre que amó a sus dos hijos perdidos. Porque tanto el hijo menor perdido lejos de casa, como el hijo mayor perdido dentro de casa. El padre luchó por encontrar al hijo pródigo, también luchó por salvar a su hijo mayor. Por eso es que en la Biblia se registra que el padre en el versículo 28 salió y le rogaba que entrara. El hermano mayor estaba tan enojado que la expresión griega dice que ese enojo podía durar muchos días. Pero contrasta esto con el verbo que se utiliza, rogar. El padre insistía en que su hermano necesitaba una oportunidad. Apreciada iglesia, en la historia, los fariseos y escribas representados por el hermano mayor y los publicanos y pecadores representados por el hijo pródigo, el Padre Dios,
demuestran la realidad que hoy también puede existir. Un grupo de fariseos hoy en la iglesia podemos constituirnos en señalar a aquellos por sus pecados, y los hijos menores, aquellos que necesitan volver al Señor, pero que muchas veces el tropiezo pueden ser los hermanos mayores. Ninguno de los dos quisiera yo ser. Espero que tampoco tú. Lo que Dios nos invita a través del mensaje de esta tarde es que nosotros aprendamos a confiar y a dejarnos amar por el amor de Dios que nunca cambia. Que Dios nos ayude a poder ser verdaderos hijos de Dios. Aprender de las lecciones del hijo menor, pero aprender las lecciones también del hijo mayor. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Sigamos disfrutando de este programa. Bien, hermanos, bienvenidos a la segunda sección del ejercicio bíblico. Vamos ya con la pregunta número 8. ¿Sí? Pregunta número 8. Escuchen muy bien, por favor. ¿En qué parábola, ojo, en qué parábola encontramos citadas las siguientes palabras? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿En qué parábola? Y mi respuesta sería la parábola de las fiestas de las bodas. Claro que no, es la parábola de los obreros de la viña. No, es la parábola de las fiestas de las bodas.
Hermanos, esa es una parábola que todos hemos escuchado, la pregunta está bastante fácil. No, es la parábola de los obreros de la viña. Entonces, ¿Quién tiene la razón? corre el tiempo ahora. Ya casi, ya casi. El tiempo se va muy rápido. Quedan 15 segundos. Busquen rápido en sus Biblias, ojen. Ya casi se acaba el tiempo. Y tiempo. La respuesta correcta es la parábola de la fiesta de las bodas. Por tanto, Miriam tiene razón. Y esta cita la encontramos, la parábola la encontramos en Mateo, capítulo 22, versículo 14. ¿Respondieron correctamente? Vamos con la pregunta número 9. Pregunta número 9. Mucha atención. ¿Quién dijo las siguientes palabras? ¿Quién dijo las siguientes palabras? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. De nuevo, ¿quién dijo las siguientes palabras? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mi respuesta sería Jesús. No. La respuesta correcta es Abraham. No. La respuesta correcta es Jesús. Que no, que es Abraham. No, hermano. Entonces, ¿Quién tiene la razón? corre el tiempo ahora. Tic, toc, tic, toc. Yo tengo la razón. ¿Ya encontraron la respuesta? No olviden que lo tienen que escribir en los comentarios en el chat. Quedan 15 segundos. El tiempo está por acabarse. Ahora, tiempo. Bien, hermanos, la respuesta correcta es Abraham. Por tanto, Asael tiene la razón. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 31. Ahí está la cita. Pasemos a la siguiente pregunta, hermanos. La siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿A quién quería mandar Pablo a los filipenses? Pablo quería enviarles a alguien a los filipenses. ¿A quién envió? Y mi respuesta sería Clemente. No. La respuesta correcta es Timoteo. No, la respuesta correcta es Clemente. No, era Timoteo, acuérdense. Entonces, ¿Quién tiene la razón? corre el tiempo ahora. Estamos en la recta final. ¿Quién ganará? Hay premios, hermanos. Quedan 15 segundos. El tiempo está por acabarse. Ahora, bien, la respuesta correcta es Timoteo. Pablo quería mandar a Timoteo a los filipenses. Por tanto, Asael tiene la razón. esto lo encontramos, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Vamos, hermanos, ya hacia las últimas preguntas. Pregunta número 11. Pregunta número 11. En la
explicación, ojo con esta, en la explicación de cuál parábola encontramos citadas las siguientes palabras. ¿Sí? Estas son: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Va de nuevo. En la explicación de cuál parábola encontramos citadas las siguientes palabras: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y mi respuesta sería en la parábola del trigo y la cizaña. Claro que no, es en la parábola de el sembrador. No, hermanos, es en la parábola del trigo y la cizaña. No, que es en la parábola del sembrador. Claro que no. Entonces, ¿Quién tiene la razón? el tiempo corre. Ahora, Llámenle a alguien para que les ayude. estamos casi en la recta final, hermanos. A punto de saber quién va a ganar. Por supuesto yo voy a ganar, ¿no? Quedan 15 segundos. Y tiempo, se acabó el tiempo. La respuesta correcta es El trigo y la cizaña. la parábola del trigo y la cizaña. Por tanto, Miriam tiene la razón. Miriam tiene la razón, y esto lo encontramos en Mateo 13:37. ¿Sí? Mateo 13:37. Vamos por más preguntas, hermanos. Pregunta número 12. Pregunta número 12. ¿A quién le dijo Jesús las siguientes palabras? ¿A quién le dijo Jesús las siguientes palabras? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Va de nuevo. ¿A quién le dijo Jesús las siguientes palabras? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Por supuesto, la respuesta correcta es Pedro. No, la respuesta correcta es Juan. No, la respuesta correcta es Pedro. Que no es Juan, es Juan, créanme. No le Entonces, creo. ¿Quién tiene la razón? ¿quién tiene la razón? Corre el tiempo ahora. Espero que lo estén disfrutando, porque también es ameno para nosotros estar con ustedes, y espero que también sea ameno para ustedes estar con nosotros en esta transmisión virtual. Quedan 15 segundos. El tiempo está por agotarse. Ahora, tiempo. La respuesta correcta es Pedro. Por tanto, Miriam tiene la razón. Miriam tiene la razón. Y la cita la encontramos en Juan capítulo 13, versículo 36. Juan 13, 36. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a pasar ya a la última pregunta. Espero que hayan estado atentos y hayan estado respondiendo. ¿Sí? La última pregunta es la siguiente. Pregunta número 13 y última. ¿A quiénes les dijo Pablo lo siguiente? ¿A quiénes les dijo Pablo lo siguiente? Sométase toda persona a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades. ¿A quién se lo dijo? Mi respuesta es a los corintios. No. La respuesta correcta es a los romanos. No, bueno, más a él. La respuesta es a los corintios. No, es a los romanos. Entonces, ¿Quién tiene la razón? corre tiempo ahora.
Espero que hayan disfrutado este ejercicio bíblico, hermanos. Fue muy grato regresar a este pequeño templo de Azcapotzalco y verlo otra vez y ver a uno de mis hermanos. También es muy grato verlos a todos ustedes vía virtual. 15 segundos. Está por acabarse el tiempo. Ahora, tiempo. Bien, la respuesta correcta para esta última pregunta es a los romanos. Por tanto, Hasta él tiene la razón. Sael tiene la razón. Y la cita la encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Bien, hasta aquí hemos llegado con las preguntas. Si usted, hermano, hermana, estuvieron contestando en los comentarios de la transmisión, se van a contabilizar sus participaciones y se va a determinar quién es el primer lugar y el segundo lugar, recordándoles que el primero se lleva unos audífonos y el segundo, ¿qué se lleva? Un pequeño paquete para oficinas de lápices, pluma y un poquito más de cosas. ¿Sí? Entonces, si contestaron, hermanos, se contabilizaron sus participaciones y esto se les hará llegar a ustedes. ¿Sí? Ya después vemos la forma de contactarlos, pero tienen garantizado al primero y segundo lugar, ¿sí?, sus premios. Que tengan excelente tarde. Shalom. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiarán. Cada día vuelvo a despertar por su poder y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar, porque mis errores en el mar se olvidarán y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar, mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar, en mi caminar. Vamos llegando a la parte final de nuestro programa de Sociedad de Jóvenes, al final también de nuestro sábado. Agradecemos por su compañía. Hemos disfrutado de las diversas programaciones desde el viernes por la noche, todo el día de hoy. Y antes de que despidamos el sábado, yo quisiera que me acompañaran juntos al libro de Deuteronomio capítulo 30.
Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Acompáñenme y leamos juntos. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Me encanta en aquel momento de pacto de Moisés con aquel pueblo rebelde, ya en este momento él a punto de morir, dando sus bendiciones. Él le dice al pueblo de Israel que pone como testigos los cielos, de que existen solamente dos caminos, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y aquel gran líder que amaba tanto a esa nación le dijo: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. De igual manera, diariamente al enfrentar cada semana, este es el mismo desafío, las mismas palabras de Moisés para nosotros. Escoge pues la vida, para que vivas tú. Y el versículo 20 pone la razón: amando a Jehová tu Dios. Nuestro primer trabajo, amar a Dios, se lo demostramos cuando cada día nosotros hacemos de Él nuestra primera ocupación. Eso significa amar al Señor. No es cuando decimos: Señor, yo te amo, cuando nos emocionamos por amar al Señor. Es una demostración cuando nosotros le damos el lugar que Él se merece todos los días, atendiendo a su voz, estando dispuestos a hacer lo que su palabra nos dice y siguiéndola a Él, pues Él es vida. Moisés recuerda a ese Dios sustentador, a ese Dios creador, a ese Dios en el cual está la vida de todos los seres humanos. Querido hermano, hermana, amigo, tu vida y mi vida están en las manos de Dios. Al enfrentar esta semana, vayamos con esas dos premisas en mente. Número 1, escojamos cada día el camino de la vida eterna. Hagamos del Señor nuestro primer trabajo, como dice esa cita de Camino a Cristo. Y número 2, siempre tengamos en mente, siempre recordemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Que posiblemente hoy nos esté tocando vivir momentos difíciles. Bueno, la Biblia dice que hoy nosotros debemos escoger la vida para vivir, pues Dios tiene el control de este mundo y en sus manos está nuestra vida. Vamos a cantar el himno número 550 de nuestros himnarios, y al terminar de entonar este bello canto, haremos una oración para despedir el sábado. Cantemos con alegría. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, oh de santa adoración, con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión.
Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Después de este canto, vamos a ir de rodillas para darle gracias al Señor, pedirle perdón si lo hemos ofendido y pedir su bendición para esta semana. Vamos a arrodillarnos. Señor nuestro Dios que habitas en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. En esta tarde, Señor, cuando el sol se oculta detrás de la montaña, venimos ante ti para darte las gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia. Por este sábado que nos has regalado lleno de tus bendiciones, por habernos alimentado espiritualmente, por haber fortalecido nuestra fe, por habernos levantado el ánimo, Señor, por las circunstancias de la vida. Gracias, Señor, por la provisión de alimentos, porque nuestros hermanos, a pesar de todo, tú les has conservado con vida. Gracias. Pedimos perdón si de alguna manera te hemos ofendido. Perdónanos, lávanos en la sangre de Cristo Jesús. Vamos a iniciar, Señor, una semana espiritualmente fortalecidos, Señor, por tu palabra. Físicamente también descansados de estas 24 horas. Empezamos, Señor, los desafíos de esta semana. Pero al igual que el líder Moisés, a la iglesia de hoy tú nos dices: pongo ante ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú. Tú nos invitas a que lo primero que hagamos en nuestra vida sea buscarte a ti, y en segundo lugar, recordar que tú tienes el control de todas las cosas. Permítanos vivir esta semana con esa seguridad en nuestros corazones. Bendice a cada hijo tuyo de nuestras iglesias, de Monumentos, Azcapotzalco, La Laguna, de nuestros amigos que siguen nuestras misiones, de algunos hermanos, Señor, de otros lugares que también nos ven. Bendícelos con tu presencia en esta semana. Provee para sus necesidades. Gracias por los hermanos que tienen trabajo y que al iniciar esta semana ya empiezan a hacer sus planes. Pero oramos, Señor, por aquellos que no tienen un trabajo, porque tú puedas proveer, Señor, de uno para que también puedan suplir sus necesidades. Vivimos en un momento de crisis, no solamente espiritual, sino también económico. Por favor, Señor, sé propicio a cada uno de tus hijos que tienen sus necesidades y súplelas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Oh Padre, no queremos que ninguno falte, pero, Señor, en tus manos está nuestra vida. Y si así tuviera que ser, Señor, prepáranos cada día para que un día nos encontremos en el reino de los cielos. No sabremos si nos has de dar la oportunidad de tener otro sábado, pero, Señor, queremos en esta semana contar con tu bendición y contar con tu presencia. Bendice a tus hijos, Señor, los ponemos en tus manos al enfrentar esta semana. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Una feliz semana, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos han seguido en esta transmisión. Que Dios les guarde, que Dios les proteja. Reciban un fuerte abrazo. Dele un abrazo a su familiar, a su esposa, esposo, hijo, a lo que tenga a su lado. Y si es solo, pues un abrazo a usted. Que Dios le bendiga y que esta semana disfrutemos de las bendiciones del Señor. Cualquier cosa, estamos para servirles. Feliz semana. Dios te dé su bendición.